Año 21. Este es el año 21 de un trabajo juicioso, disciplinado, en un área que yo sé que interés para todos quienes estamos acá y es el tema de la educación y de la calidad educativa. Cuando ustedes ven, hace unos días, ayer, antes de ayer, les enviamos la información resumen, un resumen muy, 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 muy concreto de lo que se ha trabajado, lo que se trabajó la semana pasada en Sevilla, el encuentro de financiación para el desarrollo. El tema de la educación y de la calidad educativa está en el centro, ¿sí? Y creo que seguimos nosotros como América Latina teniendo una tarea importantísima que cumplir. Y esta experiencia que vamos a ver hoy y los resultados sobre todo, yo creo que tiene un elemento fundamental en lo que todos esperamos cuando trabajamos en estos asuntos, y es poder tener procesos que nos den resultados y que nos den sostenibilidad en esos resultados. Entonces, para mí, pues es un gusto hoy contar con el equipo de Terpel. Bienvenidos. Y yo creo que no le damos más tiempo ni más cháchara, sino adelante, Juan. Yo sé que tú eres hoy el invitado. Bueno, muchísimas. Gracias, gracias, don Camilo. Perdóname, Sandra, si quieres, bueno, para que todos puedan estar pendientes, prender la cámara en lo posible. Y bueno, vamos a darle entonces inicio, como dice Sandra. Vamos a tener hoy dos bloquecitos, uno con Fundación Terpel, que nos viene a contar. Siempre yo quiero hacer esta introducción porque me parece sumamente importante y es en nuestros espacios de entrenamiento de conocimiento, de gestión, de trueques de conocimiento. Siempre hemos invitado, cuando hablamos de lectura del entorno, hemos invitado a muchos miembros que tienen, digamos, su inversión en muchos sectores, en varios sectores. Pero esta es la primera vez que vamos a hablar de lectura del entorno, Fundación Terpel y un sector que es primordial, que es la educación. Y a veces pareciera que está por fuera del territorio, por fuera de esa lectura, por fuera de esa sensibilidad, el sector educativo. Y resulta que el sector educativo es el 60% de los proyectos de los miembros de Red América. Esa es como la importancia, es vital. Lo estamos metiendo en la agenda y lo estamos metiendo en la agenda de una manera estructural, estratégica. Entonces, vamos a escuchar a Juan Camilo, a la Fundación Terpel, como esa experiencia que tienen. Recuerden que hoy estamos hablando de lectura del entorno y eso nos corresponde a toda la inversión social privada. No importa si la inversión es en educación, inclusión económica o género, la lectura del entorno y este tema del desarrollo territorial, cómo se habla con esas apuestas que hacemos. Entonces, digamos, con esta pequeña introducción que quiero para que no nos perdamos del tema, es lectura del entorno, ni siquiera es lectura del entorno, pero aquí hay una experiencia sumamente importante que es cómo tomamos las decisiones y la fundación nos va a contar eso. Entonces, esa va a ser la primera y la segunda vamos a hacer otra vez un ejercicio importante también para empezar a avanzar también en lo de la guía de capacidades técnicas y en ese producto que queremos armar colectivamente. Juan Camilo, el público es tuyo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sandra Gilma, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nuestra directora ejecutiva Marcela Montoya habría querido estar en este espacio. Desafortunadamente se cruzó con una agenda que ella ya tenía, eh, digamos que tenía que cumplir. Entonces nos solicitó el favor. Yo no solamente estoy solo acá, también me está acompañando Giovanna Puerto. Nosotros dos somos jefes de programas de educación de la Fundación Terpel. Ambos somos pares. Tenemos una diferencia fundamental que quiero que abordemos de una vez, el elefante blanco que tenemos acá, y es que yo llevo un año en la fundación y Joa lleva 21 años en la fundación. Entonces, para mí es maravilloso tener a Giovanna acá, porque claro, yo voy a ser la primera voz y les voy a estar Desde contando chiquita yo, desde que Desde que se tenía, creó la fundación. desde que qué tenía 5 años de maravilla, edad. toda la experiencia. Entonces me parece fundamental tener a Joa porque ella me acompaña, me enseña
Y en algunas cosas que de pronto pues yo no conozca del todo o que pueda trastabillar, pues ella va a estar también acompañándome. Agradecemos mucho la invitación a todas las personas que están conectadas. Como somos poquitas personas, quiero dar también la posibilidad de, si van teniendo preguntas, sientan toda tranquilidad de abrir el micrófono, pregúntenos. El sector educativo colombiano pues tiene unas particularidades y a veces uno las dice o habla con mucha naturaleza de ellas, pero puede que no sea claro. Entonces vamos a tratar de ser muy claros, pero cualquier duda que tengan es súper bienvenida, porque lo rico es que nos entendamos y tengamos pues también una discusión, una conversación. Esta presentación va a pasar por tres partes fundamentales. Vamos a dar un pequeño contexto de la organización Terpel y su gran apuesta de ser aliado país y este brazo social que tiene la organización, que es la Fundación Terpel. Luego vamos a entrar ya al núcleo del asunto y es cómo la fundación hace lectura de contexto, que además lo que queremos mostrarles y el argumento que vamos a dar es que no lo hacemos solos, sino que estamos rodeados de muchos aliados de distintos niveles. Y tercero, vamos a darles dos ejemplos muy puntuales, si el tiempo nos alcanza, para que vean cómo en la práctica sucede todo esto. Dicho eso, vamos a comenzar. Queremos comenzar con algo que nos parece fundamental y es que la organización Terpel, cuando ustedes vean distintos videos, distintas promociones, distintas alocuciones, incluso nuestro presidente, los vicepresidentes, van a ver que hablan y mencionan que somos un aliado país. Y eso tiene una apuesta fundamental de cómo esta organización se ha conformado en tantos años que lleva existiendo en Colombia. Y es que no se enmarca solamente en la distribución y en las acciones de, o comercialización de su negocio que tiene que ver con combustibles, con lubricantes, con gas, sino que tenemos una apuesta muy grande de anteponer los intereses, en este caso de Colombia, pero también de otros países en los que trabajamos, como Panamá, como Costa Rica, como Perú, a los intereses de la compañía, porque entendemos que estas compañías, si solamente se dedican a su negocio particular sin ningún interés más, pues pierden eso grande y eso bello que hace que sea recordado, que sea querido y que sea apreciado, digamos, por la población en general. Y es que queremos trabajar por el bien de las comunidades. Y eso tiene varias implicaciones, dos muy puntuales que quiero mencionar. Una tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. La organización Tripel viene haciendo unos esfuerzos muy grandes en temas de combustibles, en temas de la distribución de estos mismos para ver cómo bajamos nuestro impacto ambiental. Pero hay otra patica que es la que me permite ya hablar de la fundación y es que nosotros desde la organización queremos que debemos alinearnos con esas necesidades de los países y una de las necesidades fundamentales que tiene Colombia es el mejoramiento de la calidad de la educación. Nosotros llevamos ya 21 años, pero hay muchas organizaciones que llevan muchísimos años trabajando con esa meta y todavía nos falta mucho por hacer. Entonces queremos seguir trabajando en esto y seguir aportando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de 6 programas. Nosotros tenemos 6 programas educativos. Uno, que es diferente a todos los demás, que de hecho Yoba es quien lo coordina, es un programa que se llama Mi Futuro Ahora y que está destinado a la formación técnica, profesional de los colaboradores de la organización Terpel. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajan en las estaciones de servicio, los isleros, las personas que trabajan en las tiendas al toque y demás puedan formarse y puedan cumplir sus sueños a futuro. Pero tenemos otros 5 programas que son en los que nos vamos a centrar un poco más, que son los que trabajan directamente calidad educativa en contextos de instituciones educativas en Colombia. Entonces, ¿qué les queremos contar? Es nosotros tenemos esa meta fundamental del mejoramiento de la calidad de la educación. En Colombia, el paradigma educativo es el desarrollo de competencias. Eso es lo que el Ministerio de Educación lleva muchos años trabajando, desarrollo de competencias básicas en lenguaje, en matemáticas, ciudadanas y socioemocionales, científicas sociales, científicas naturales, y nosotros tenemos una apuesta de trabajar algunas de estas competencias. Particularmente venimos trabajando las de lenguaje, las de matemáticas, unas de liderazgo, que no son esas que trabaja el ministerio, pero que ocupan y desarrollan algunas que el ministerio nos menciona como las ciudadanas y socioemocionales. Y con todo esto, ¿qué queremos? Queremos un país donde vayamos cerrando esas brechas sociales tan terribles que tenemos. Tenemos unos países, creo que en toda Latinoamérica, que son muy desiguales. En ese sentido, apoyar y promover una mayor equidad entre las personas, dar mejores oportunidades y ojalá con los años tener una Colombia más competitiva y más educada. Ese es nuestro propósito y por eso quería comenzar por este pequeño contexto
de la organización como aliado país y este brazo social que es la Fundación Terpel. Ahora sí podemos entrar en materia y es hablar de nuestra lectura del entorno. Entonces quiero contarles cómo hacemos nosotros la lectura del entorno. Y es que acá tenemos que ponernos, digamos, la camiseta de la educación. La educación es contextualizada. La educación existe en tanto existen unos entornos que son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una misma educación que le sirva a todos los niños, niñas y adolescentes de todos los lugares del mundo, sino que tiene que ir contextualizándose y adaptarse. Para nosotros poder llegar a esos territorios tenemos que pensar en distintas variables. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es trabajar con el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional en Colombia es el ente rector del sistema y para nosotros es fundamental no solo tener una buena relación con ellos, sino entender cuáles son las apuestas que se tienen de política educativa. Por eso nosotros tenemos un memorando de entendimiento para hacer cooperación técnica. ¿Y qué quiere decir esa cooperación técnica o en qué se traduce? En que el ministerio nos apoya a la hora de focalizar y de seleccionar territorios que tienen necesidades o dificultades particulares, pero no solamente el territorio, también nos pueden ayudar incluso a hacer un zoom y a mirar instituciones educativas particulares que están teniendo algunas necesidades o que valdría la pena, con las que valdría la pena trabajar. En ese mismo sentido, en lo macro de ese análisis territorial, por un lado está el ministerio, pero por otro lado hay que reconocerlo, está la organización Terpel. La organización tiene distintas áreas que nos permiten o que nos dan información para ver en qué territorios también podemos trabajar. Y acá quiero hacerles una claridad porque la Fundación Terpel hace algo muy bonito que no pasa en todas las fundaciones de este tipo, de este nivel. Y es que nosotros no solamente trabajamos en la zona de influencia de la organización Terpel. Aquí en Colombia hay muchas empresas que solo trabajan, muchas fundaciones que solo trabajan donde sus empresas tienen plantas, tienen estaciones o tienen operación. Nosotros no lo hacemos así, pero sí escuchamos a la organización Terpel. ¿Por qué? Porque la organización nos da mucha información. Por ejemplo, nos dice el área de operaciones si hay algún territorio que sea de la compañía que se puede viabilizar, y esa puede ser una opción, aunque no solamente los trabajamos así. Eh, el área de asuntos corporativos nos habla, por ejemplo, de comunidades que están teniendo distintos tipos de dificultades y con las cuales nos podemos relacionar y podemos aportar desde la educación. El área comercial nos habla de aliados estratégicos, entonces tenemos muchos aliados franquiciados o dueños de estaciones de servicio que tienen el recurso económico, que quieren invertir en la educación, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros les ayudamos a entender cómo hacerlo. Y finalmente tenemos un consejo directivo que es por donde pasan todas las decisiones que nosotros tomamos, entre ellas los territorios que vamos a trabajar. Si ya empezamos a bajar de ese nivel macro, tenemos otros dos componentes, otros dos espacios donde nos apoyamos para leer el entorno. Por un lado, las agremiaciones. Entonces, nosotros pertenecemos a distintos tipos de gremios eh, que nos son útiles porque nos ayudan a entender desde su experiencia, que es experiencia de distintos aliados que tienen estas agremiaciones. Creo que Diana abrió el micrófono o no. Perdón, perdón. Disculpas. Listo, no hay problema. Entonces, agremiaciones como cuál, la Fundación Empresarios por la Educación. Nosotros pertenecemos a Empresarios por la Educación y ellos tienen un sistema de información que es alucinante en Colombia, que se llama el CIPE. Y en el CIPE, todos los que somos aliados, eh, georreferenciamos y localizamos la oferta que tenemos educativa. ¿Esto qué nos permite hacer? Mirar qué está sucediendo en los territorios para no sobreofertarlos. Tenemos un problema muy grande en Colombia, yo creo que en otros países es similar en educación, y es que cuando hay territorios que tienen vulneraciones o vulnerabilidades específicas, todos queremos trabajar allá. Y eso genera a veces unos traumatismos para las escuelas porque tienen una sobreoferta y no saben qué hacer con tanto. Eso tampoco les es útil. Y terminamos haciendo acciones con daño. Entonces, para eso es fundamental. También la Asociación de Fundaciones Empresariales, Reamérica, el AFSEC, que es, y ahora nos vamos a equivocar porque yo a ellos siempre le cambiamos el nombre, pero es algo así como la Asociación de Fundación, la Alianza para el Fomento de la Educación Socioemocional en Colombia. Es la AFSEC. Yo siempre me equivoco. Eh, entonces, voy a mirar acá un segundo. ¿Es correcto? ¿Rechaza el beneficio por la sobrecarga? Dice Estela. Claro, Estela, estoy de acuerdo. Y es un problema porque lo sobreofertamos y hay que tenerle, digamos, para los que trabajamos en educación hay algo fundamental, hay que tenerle mucha compasión a nuestras escuelas y docentes porque
todo el mundo les cae con todo. La educación tiene que responder por todos los problemas que tenemos. Todo. No hay nada que no digamos que tiene que ser la escuela. En Colombia sacamos leyes cada vez que podemos, le damos más carga, hay más problemas, hay menos beneficios para estos docentes. Entonces, parte de esa compasión es entender qué sí debemos llevar y qué no debemos llevar. Eh, entonces, hablábamos del nivel macro, ahora a un nivel intermedio están estas agremiaciones, pero también están nuestros operadores pedagógicos. Entonces nosotros trabajamos nuestros 6 programas a partir de unos operadores que son pedagógicos, que son expertos en estos temas y son quienes los implementan en territorio. Es fundamental lo que ellos y ellas nos pueden contar a nosotros, porque nos pueden decir con toda tranquilidad qué territorios ya conocen, qué han visto, cómo lo han interpretado y si vale la pena o no llegar con uno u otro programa. Entonces, ese es un nivel como intermedio. Y tenemos un nivel ya más cercano al territorio, por un lado, las alianzas que hacemos directamente en los territorios. Entonces, les quiero contar 2 ejemplos muy rápidos que estamos haciendo en este momento desde la fundación. Estamos llegando a la ciudad de Jumbo, una ciudad industrial con muchas afectaciones, pero llegamos de la mano de la alianza empresarial de Jumbo. Y esta alianza tiene varias de las empresas más grandes de Colombia, Smurfit Westrock, Celsia, Argos, que Argos es de las de cementos gigante, y ellos vienen haciendo una inversión hace muchos años en educación. Mal haríamos nosotros llegar a Jumbo sin hablar con ellos y sin articularnos. ¿Qué hicimos? Entendimos la oferta que ellos tienen y miramos cómo uno de nuestros programas, que se llama Escuelas que Aprenden, cabe perfectamente en un pedacito de lo que ellos trabajan que les está haciendo falta reforzar. Entonces, en ese sentido, nos vamos apoyando. En Cartagena también eh, estamos trabajando con un colectivo que se llama Colectivo Trazo, que lleva muchísimos años trabajando en el territorio, que conocen las dinámicas del territorio. Este es un territorio afrodescendiente con unas particularidades y ellos nos ayudan a entender eso y podemos nosotros llegar de una mejor manera al territorio. Y finalmente, está tal vez el actor más importante, lo dejé de último porque es con el que queremos cerrar esta parte y son las secretarías de educación. Colombia tiene un sistema educativo, tiene todos sus sistemas, son descentralizados. Hay un ministerio que da la línea y están las secretarías que son por territorios, que son quienes toman las decisiones de qué ocurre en su territorio. Haríamos nosotros muy mal si nosotros llegamos a un territorio y no hablamos con la Secretaría. La Secretaría es fundamental. ¿Por qué? Porque la Secretaría tiene un plan de desarrollo territorial que es anual es de 4 años por gobierno, donde tienen unas metas. Nosotros no podríamos llegar a hacer lo que nosotros quisiéramos, sino tenemos que articularnos también con ellos. Entonces, tenemos una conversación previa con estas secretarías para ver si la oferta que nosotros tenemos les conviene, les interesa, les aporta a sus planes y también para ver qué instituciones educativas tienen, con qué tipos de necesidades. Este último nivel de las alianzas de territorio y la secretaría es el más rico de todos porque es el que nos dice ya puntualmente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares con mucha más claridad. Todos los distintos niveles que les contaba antes, tenemos información, pero esta ya es la gente que vive en el territorio. Esta es la gente que está todos los días enfrentando esa educación en cada lugar. Con eso quisiera pasar a 2 ejemplos para que ustedes vean qué quiere decir todo esto en la práctica y cómo lo hemos hecho. Un primer ejemplo tiene que ver con un programa que se llama Escuelas que Aprenden. Este es uno de los programas que yo coordino es un programa que nos sirve para abrir territorios. Cuando nosotros llegamos con un programa que dura 3 años. 3 años trabajamos a multinivel. Trabajamos con las secretarías de educación, pero también trabajamos con los directivos docentes, que son los rectores aquí en Colombia y sus equipos directivos. Trabajamos con los jefes de área o de núcleo y trabajamos con docentes de matemáticas y lenguaje, además de familias. Decimos que abre territorios porque después de que se acaban los 3 años de escuela que aprendan, llegamos con otros programas, vamos complementando con otras estrategias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir toda esta lectura de contexto? Nosotros hablamos con el Ministerio de Educación Nacional, miramos en la base de datos de empresarios por la educación y nos damos cuenta qué necesidades tiene un territorio X. Tomamos la decisión de vamos a ir a ese territorio. ¿Cómo hacemos entonces ya la lectura puntual del contexto? Vamos a hablar con el secretario o secretaria de Educación para ver si este programa tiene que ver con sus necesidades. Después de hacerlo, lo presentamos a los rectores y a las rectoras de los distintos colegios a ver quiénes les interesa. Si les interesa, ellos y ellas con sus equipos diligencian un documento que se llama un potencial de cambio. Ese potencial de cambio lo que nos permite a nosotros es conocer un poco más la escuela.
Después de que tenemos ese potencial de cambio diligenciado, nos entrevistamos. Muchos los rectores de los colegios pasan a entrevistas. ¿Por qué pasan a entrevista? Porque este es un programa que si bien es maravilloso, pues toma 3 años, son 7 componentes, requiere de muchísimo trabajo y marca un paso y un ritmo en la escuela. Entonces, ¿qué queremos? Que ellos entiendan los retos que esto trae y entender si efectivamente este programa le habla a las necesidades de esa escuela. Eso nos permite a nosotros algo que es fundamental, y es que nosotros no escogemos las escuelas, que es lo que le pasa a muchas otras fundaciones, que escogen las escuelas porque son las que les va mal, las que tienen bajo logro en las pruebas de estado, estas son las que focalizan. Nosotros no. Nosotros creemos que los cambios son más allá de unas pruebas estandarizadas. Claro, las pruebas estandarizadas tienen una información que es fundamental, pero escogemos escuelas muy disímiles. Y creemos que también mezclar escuelas que son de muy buen logro con unas de bajo logro ayudan a que las valgan, ayudan a que vean otros ejemplos, se emocionen, se inspiren. eh, y finalmente, este programa nos permite hacer algo que es maravilloso y es también reconocer cuáles son las limitaciones que tenemos como fundación. Y hay limitaciones de distintos niveles. La dispersión rural es uno de los problemas más grandes que tenemos en Colombia. Nosotros cuando éramos chiquitos, y yo me corregirá, siempre nos enseñaron que lo más lindo que tenía Colombia era su territorio porque tenía todos los pisos térmicos y tenía toda la fauna y tenía toda la flora, pero eso tiene unos problemas fundamentales detrás. Y es que llegar a los lugares es muy complicado. Tenemos escuelas a las que yo me puedo demorar una semana hábil, 5 días, para poder llegar hasta allá. Y son 5 días para regresarme. Entonces, esto hace que sea muy poco costo efectivo la posibilidad de llegar, que son escuelas que las vamos abandonando porque nadie es capaz de llegar a ellas. Entonces tenemos unas limitaciones, tratamos de trabajar por saltárnoslas porque no nos ganen, pero son difíciles y hay que reconocerlo. Tenemos otro tema en Colombia y es que tenemos una nueva escalada de violencia en muchos territorios y eso nos implica que nosotros no podemos llegar a algunos lugares porque no podemos comprometernos a hacerlo. Estela nos habla de que se focalizan escuelas, comunidades de influencia, pero incluso necesidades varían según contexto de la zona, claro, no solo por ciudad, de acuerdo. Cada una de las escuelas, cada escuela es un microcosmos y las necesidades, incluso en contextos similares, son diferentes. Eh, pero lo que está diciéndoles con esto es que hay unas limitaciones efectivamente que tenemos que reconocer de hasta dónde podemos llegar y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Aquí hablando de la dispersión rural, me va a permitir el segundo ejemplo. Es que tenemos un programa bellísimo que se llama Aulas Interactivas. Es el programa menos costo efectivo de la fundación, pero de los que más nos gustan. ¿Qué quiere decir menos costo efectivo? Y es que la cantidad de recursos que invertimos no es aprovechada por una cantidad inmensa de usuarios. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros llegamos a lugares muy necesitados y muy lejanos de la ruralidad con unas aulas que construimos. Unas aulas que tienen paneles solares, que tienen sistema de temperatura interno, que tienen unas bibliotecas, que tienen gafas de realidad aumentada, que tienen tabletas. Entonces, claro, esto cuesta muchísimo dinero y estamos llegando a lugares donde muy pocos estudiantes lo pueden aprovechar. Lo que nos diría a veces estas teorías de la macroeconomía de la educación es, no, usted tiene que invertir donde más personas lo van a disfrutar. Pero hay que pensar que estos niños y estas niñas nunca tendrían una oportunidad como esta, de tener una conexión a Internet, de tener una biblioteca, de tener un currículo para sus docentes en lenguaje. Entonces, creemos que es uno de los problemas más lindos también, así no sea costo efectivo. Nos hincha el corazón, por supuesto, por todo lo que logramos en estas comunidades. Y quiero darles un ejemplo que habla de nuevo de cómo nos relacionamos con el territorio. Y es que hace algunos años, en la isla de Providencia, hace 4 años, ocurrió una catástrofe nacional que fue la devastación por el huracán Iota. Ahí se me olvidó, se me fue una A, es el Iota, no el Iot, es el Iota. Las 3 instituciones educativas de Providencia quedaron devastadas. Las comunidades, ¿saben? Los hoteles, las casas, todo digamos, quedó en una situación muy precaria. Y el Ministerio de Educación Nacional nos dijo, como bien, porfa, prioricen esta zona. Tiene una necesidad terrible ahorita. Entonces, ya nosotros pensamos y dijimos, pues no tenemos ninguna línea de negocio allá, pero no importa. Nosotros somos aliado país y vamos a llegar a Providencia. Providencia queda muy cerca de Nicaragua,
queda muy lejos de Colombia y llevar cosas hasta allá es costosísimo. Y dijimos, no importa, nosotros vamos a hacerle esta apuesta. Y llegamos con aulas interactivas y aventura de letras. ¿En qué sentido? En que quisimos construir una aula interactiva que contiene además su biblioteca. El consejo directivo avaló la decisión y decidimos hacer, digamos, es una decisión que fue tiene un grado, digamos, de controversia, es muy interesante, y es que no dejamos el aula interactiva dentro de una de las instituciones educativas, sino decidimos dejarla en una zona muy vulnerable, pero muy poblada de la isla, que se llama Casa Baja. ¿Por qué? Porque creímos que, o creemos que, y nos ha funcionado, que era una posibilidad de que todas las personas, niños, niñas y docentes de las distintas escuelas pudieran aprovecharla, no solamente los de una sola escuela. Pero además tiene algo muy lindo y es que esta aula interactiva abre también los sábados, abre el fin de semana y eso permite que opere también como centro comunitario, que era algo que inicialmente no se había pensado para su uso, pero hay algo muy lindo en las reflexiones detrás de esto. La coordinadora de este programa es Francia Álvarez, no somos nosotros, pero ella nos cuenta algo muy lindo y es cómo las comunidades también apropian de distintas maneras estos espacios, cómo empiezan, uno se imagina que es claro, para la clase de lenguaje o para tal cosa, no, las comunidades se apropian de esos espacios y empiezan a resignificarlos. Y hacer una anotación pequeña de por qué la lectura de contexto es importante. Es que, por ejemplo, con las bibliotecas que nosotros entregamos, no es la misma biblioteca para cada lugar. Llevamos 24 bibliotecas construidas, bibliotecas escolares, pero no es la misma. Hay títulos comunes, porque hay una literatura que debe ser común y que creemos que es común para todos los niños y las niñas, pero tienen unos enfoques territoriales. ¿Y qué quiere decir esto? Que a la hora en que nosotros vamos a escoger los volúmenes que van a ir, tenemos en cuenta autores locales, las lenguas que se hablan, en este caso en Providencia, pues es el inglés creole o creol. Entonces, lo que empiezan a encontrar los estudiantes y los docentes es que estas bibliotecas también tienen elementos que son propios del territorio y eso hace que haya una cercanía con esos materiales. Eh, Esos eran los dos ejemplos que les quería dar, pero hacer un énfasis chiquito en algo, y es que nosotros hacemos un monitoreo constante también de las necesidades que tienen los territorios. ¿Y qué quiere decir esto? Que para nosotros es importante, por supuesto, después de que ya hemos llegado, poder hacer diagnósticos de cómo están ciertas condiciones, pero somos muy conscientes de que los programas no pueden ser, no sé qué adjetivos usar acá, demasiado estructurados, demasiado monolíticos. No, tienen que ser Estáticos. flexibles, no pueden ser estáticos. Tienen que ser flexibles a las necesidades, porque es que cada colegio tiene una necesidad distinta o muchas necesidades distintas. Un ejemplo de esto es lo que les decía de las bibliotecas. Cada biblioteca es diferente, tiene cosas comunes, pero tiene una flexibilidad que es territorial. Pero en escuelas que aprenden también nos pasa. Tenemos muchos componentes en escuelas que aprenden. Y les voy a hablar de uno, mejoramiento institucional. En mejoramiento institucional se pretende que los rectores y sus equipos piensen en qué es eso, en su misión, en su visión, en el plan de mejoramiento institucional que es anual, en esos documentos grandes que tiene cada una de las escuelas. Pero haríamos muy mal nosotros diciéndoles, usted tiene que hacer el tal documento de tal manera. No, lo que hacemos es acompañarle a preguntarle, bueno, ¿usted quiere revisar su misión o su visión? ¿O a usted le interesa hacer plan de mejoramiento? ¿O a usted le interesa su manual de convivencia? Y ahí hay una flexibilidad. Y esa flexibilidad nos la agradecen a nosotros muchísimo, porque esa es la que permite decir con tranquilidad que estamos reconociendo los distintos territorios. Y esa forma de nosotros acercarnos nos permite decir, y con esto quiero cerrar esta presentación, que nosotros llevamos una cobertura maravillosa del territorio nacional en los últimos 21 años. Eh, Cada uno de los programas ha llegado a distintos departamentos de distintas maneras, pero en la inmensa mayoría de territorios, y sin querer decir que todo sale perfecto siempre, porque tampoco es así, hay muchos aprendizajes, hay muchas emergencias, hay muchas contingencias que ocurren, pero la mayoría de nuestros usuarios, y eso lo vemos en nuestras encuestas de satisfacción, quedan contentos con nuestro trabajo porque se ven visibilizados, porque sienten que esto les aporta a las necesidades específicas que tienen. Y eso era un poco lo que queríamos contarles de por qué es tan importante esa lectura de contexto y cómo esa lectura de contexto nos permite a nosotros con mucha tranquilidad decir que estamos respondiéndole como aliado país a los territorios. Juan Camilo, muchísimas gracias, muy interesante. Voy a hablar en título propio, realmente me enseña muchísimo porque una de las preguntas que hice cuando llegué a Red América era cómo se acercaba la educación a los temas de comunidades sostenibles y al tema del territorio. Y creo que es un sector que hemos
visto con otros lentes, con otros ojos, como muy especializado y poco lo conectamos con estas lecturas del territorio, con estas lecturas del entorno, cómo se articula el tema educativo a las comunidades sostenibles, a la sostenibilidad, pero también como a lo comunitario, ¿no? Entonces, este tema de la apropiación del ejemplo que ponías de Providencia me parece que es magnífico y además porque rompe el esquema dentro del sector educativo sin salirse del sector. Y entonces eso también porque la educación también no siempre está institucionalizada, también tiene unas consecuencias en la comunidad. A mí me parece maravillosa este ejemplo y tu exposición realmente me parece enriquecedora. Yo abrir para preguntas. Con Juan Camilo hablamos ayer y le dije que tenía que estar dispuesto a todas las imprudentes preguntas que hace este público. Me lo Entonces, él advirtieron, eso es muy clarísimo. sí, entonces él me dijo que estaba súper dispuesto, entonces yo los voy a animar para que hagan todas las preguntas inapropiadas y apropiadas de este tema. Quiero hacer una claridad acá. Como yo les conté, me traje a Giovanna es justo por eso, Sí. por si acaso me llegan a tratar de corchar. Pero Para Yo, que segundo, la tengan. experiencia. pero segundo, siendo lo más pedagógico posible, pues claro, nosotros tenemos una información entre nosotros. Si hay alguna pregunta que no podamos responder, nos vamos con la pregunta, buscamos la información y se las vamos a responder igual. Entonces, atento a las preguntas. No sé si quieres entonces, Gilma, o yo voy dando la palabra Sí, como tú dale, quieras. dale, Juan, dale la Dale. palabra. Creo que empezó Gabriela, hizo la mano primero y luego Ahí iba tengo Carla, hasta ahí iba, y, pero dale tú. y vamos, tengo en la lista entonces. Gabriela, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Felicidades, Juan Camilo, por esta presentación. Es sumamente clara y como que despierta mucha curiosidad, ¿no? Y felicidades por todo el trabajo que hacen en la fundación. Sin duda, este tema de la educación es fundamental, ¿no? Es crucial para temas de desarrollo y creo que ningún proyecto debería de existir sin un componente de educación o sin un enfoque así educativo muy marcado. A mí desde el inicio que empezaron como la presentación, me llamó mucho la atención que el Ministerio de Educación Pública Nacional esté involucrado y esté presente, porque creo que es un actor imprescindible, ¿no? Y llegar a este nivel de involucramiento es un gran logro. Y a mí me gustaría conocer y saber un poco cómo ha sido la relación con este actor, cómo ha ido integrándose en los proyectos, si solo se ha quedado como de respaldo o cómo han trabajado con este ministerio. Y cómo se llega, ¿no? A estos niveles tan altos, porque entiendo que, digo, desde la fundación ustedes evidentemente tienen un peso específico, ¿no? A nivel nacional y el hecho de que se definan aliado país es admirable, ¿no? Como que despierta mucho interés. Y felicidades también para llegar a localidades o territorios como tan alejados o fuera de lo que comúnmente se puede trabajar en un país. A veces tenemos sesgo, miopía de taller o a veces los apoyos siempre se enfocan en las mismas zonas, a veces, y pasa también aquí en México. Entonces, qué padre poder salir de estos esquemas y poder llegar también a zonas alejadas donde a lo mejor nadie está llegando, no se está apoyando y se tienen en realidad rezagos importantes y necesidades que son muy urgentes, ¿no? Y a veces ahí se tiene un impacto incluso mucho mayor de estar llegando a localidades donde ya muchos han llegado, pero también es un riesgo, pero también tiene gran retorno, en fin, podemos estar hablando horas de eso, pero la pregunta era cómo han trabajado con el ministerio y cómo es el rol y la relación hoy. Gracias. Gabriela, gracias por tu intervención y por tu pregunta. Quiero comenzar por la última parte de la intervención y es cuando yo llegué a la fundación hace un año, estoy recién cumplido un año, una semana. Una de las cosas que más me gustó era ver esta inversión de la empresa privada en territorios tan lejanos, porque es lo más difícil, porque es lo que menos dato, es lo que menos cantidad de beneficiarios nos da. Entonces, es algo que me llenó de mucha alegría y creo que es muy positivo. Muchas veces nos centramos, como tú lo dices, en unas zonas que están sobreofertadas. En Colombia en particular, con el tema del proceso de paz después del 2016, hay unas zonas y unos municipios PEDET que todo el mundo quiso llegar a ellos. Y eso lo que ha generado es más acciones con daño y hemos olvidado una gran parte del país que tiene también unas necesidades y son necesidades diferentes.
Entonces, a mí me gusta mucho lo que viene siendo Terpel. Eh, Varios otros programas están llegando también a veces a algunos lugares muy lejanos, muy difíciles. Entonces, eso por un lado, por decirte que estamos ahí como en la misma página. Ahora, sobre el Ministerio de Educación, eh, solo por decirlo, mis 18 años anteriores de trabajo los pasé en el oficio público, gran parte de eso es el Ministerio de Educación. Entonces, tengo también como la visión desde allá. Lo que yo he alcanzado a ver acá, y yo me puede corregir, es que, a ver, el ministerio es un monstruo en sí mismo y tiene muchas áreas. La articulación no es con todas las áreas. Hay unas áreas en particular que se interesan por algunas cosas. Ahora, el ministerio es un ente que también es muy egoísta, y hay que decirlo con tranquilidad. No trabaja por ayudar, digamos, a la Fundación Terpel. Todo lo contrario, estas organizaciones tratan es de ayudar a ese ministerio que tiene que cumplirle a un país gigante, diverso, con unos grandes problemas y dificultades. Entonces, pues, en un sentido, lo voy a decir tranquilo, pero es bien, pero no lo tomen a mal, pues se aprovecha un poco de esa inversión de todos y quiere aprovecharla, a ver cómo la utiliza para sus propósitos. Nosotros tenemos una relación en varios lugares con el tema de aulas interactivas. Hablamos con el ministerio porque con la oficina de cooperación, y con el área de innovación en particular, porque son los que nos permiten ver, bueno, hasta dónde podemos ir, qué territorios de pronto tienen más necesidad, eh, pero que yo te pueda decir que es que se vuelve una relación donde ambos trabajamos de la mano para cumplir algunos propósitos, pues no funciona muy así. Y hay que tenerle también un poquito de compasión al ministerio, en medio de lo monstruo que es, pues es que el ministerio tiene unas obligaciones que no puede cumplir, no da abasto. Y ponerse a relacionar con todos los aliados, pues lo hace de una manera, yo creo que es buena, pero pues tampoco es una manera tan técnica. Nosotros estamos hablando ahorita con el área de fomento de competencias, otra vez con innovación. ¿Por qué? Porque queremos ayudarlos con algunos temas que tenemos. Entonces se vuelve más como una relación de estas organizaciones de apoyar al ministerio, más que el ministerio nos apoya, claro, nos dan datos, son amables con nosotros, cuando tenemos algún concurso educativo, pues ellos hacen parte de los jurados, pero es a ese nivel, también siendo muy sincero, ¿sabes? Como es una relación que no es equilibrada en el sentido que pues nadie es parte del ministerio y el ministerio está en todos sus problemas en simultáneo. Entonces, ahí estamos con ellos, pero es una relación buena, es una relación técnica, es una relación que a nosotros nos sirve. En este tema de lectura del contexto es fundamental porque sí nos da pistas de qué está sucediendo en el territorio. Pero no llegamos, digamos, a implementar programas juntos, eso tampoco, no llegamos hasta allá. Ahorita estamos intentando con otro programa que yo coordino que se llama Diseño el Cambio, ver si estudiantes y docentes de este programa pueden participar de las Olimpiadas STEM que tienen ellos. Entonces ahí hay como otro tipo de cooperación, pero estamos aprendiendo también de ella porque no es muy usual pasarnos como beneficiarios. Entonces ahí estamos como aprendiendo todos. Pero eso es, espero haberte respondido un poco la pregunta. Sí, Súper. muchísimas gracias. Muchas gracias. Había otra mano levantada, pero parece que alguien se arrepintió. Carlita, No, no, Carla. no, no es que me Bueno, arrepentí, solo es que ahí la bajé sigue porque Carla. ya Gilman me tenía anotada. Listo, Carla. Bueno, sí, agradecer igual la presentación. Creo que esto, como lo mencionaba Gabriela, viene a despertarnos, ¿verdad? Desde un enfoque educativo, desde la comunidad como tal. Mi pregunta era, Camilo, hablando que fue como que me llamó así súper la atención. Una vez que ustedes, desde su experiencia, ¿verdad? Con la fundación, una vez que ya están en el territorio, tal vez conocen, y usted lo mencionaba, que hacía estos diagnósticos, eh, lo voy a comentar tal vez desde mi experiencia de aquí en Fundación Terra, que uno de los programas banderas de fundación son a nivel educativo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos como ahí un trabajo fuerte, pero también mi enfoque es ya el trabajo en comunidad. Entonces, cuando ya tenemos esta relación y ya conocemos la comunidad, y usted lo mencionaba, el tema de los diagnósticos de necesidades, tal vez nosotros ya tenemos un instrumento, ¿verdad? Que base con el que trabajamos. Desde su experiencia, ¿cada cuánto tiempo uno debería realizar este tipo de diagnósticos? Porque tal vez uno está presente, ya sea en el centro educativo, en la comunidad, conoce tal vez algunas necesidades puntuales, pero ya como para tener mapeado o actualizado todo lo que involucre
la comunidad educativa o la comunidad como tal. Me llama mucho la atención y es algo que siempre me ha hecho como mucho ruido. Cada cuánto tiempo, yo sé que eso depende de la comunidad, depende de las situaciones, pero así como un periodo que uno dice, ya, podemos volver a actualizar nuestro instrumento, nuestra información, porque tampoco queremos ser como muy cansones, como dicen, de estar a cada rato haciendo el mismo levantamiento, ¿verdad? En sitio. Entonces sí me gustaría tal vez escuchar un poco de su experiencia en este sentido y agradecerle de antemano. Carla, gracias a ti. Voy a hacer un pequeño chiste. Voy a anunciar que es un chiste porque a veces yo paso por serio y no es mi idea, pero este era el tipo de preguntas que Gilma había dicho que me iban a hacer que eran difíciles. Entonces, ya veo por dónde iba la cosa. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unos programas que son muy diferentes en su implementación. Escuelas que aprenden dura 3 años. Líder en mí dura 2 años. 3 años también, 3 años. Eh, aulas dura 3 años, pero la implementación, digamos, curricular no dura los 3 años completos. Digamos, cada uno tiene unas particularidades. Entonces, es difícil hacer unos seguimientos constantes, además porque depende del nivel de información que tú busques. Esto puede cansar y agotar, obviamente, a las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hacemos usualmente unos diagnósticos pre y post. Diagnóstico lo estamos usando como una palabra que abarca varias cosas. Depende del programa. Por ejemplo, en escuelas que aprenden tenemos unas evaluaciones de matemática y lenguaje en particular para los estudiantes, porque nosotros queremos ver si los aprendizajes terminan cambiando, mejorando o empeorando. Pero también hacemos un índice de gestión institucional es algo que tenemos, yo hemos hablado varias veces porque es que ese instrumento es una pesadilla, de hecho es gigante. Y es a muchos, esto va a familias, esto va a rectores, esto va a docentes, y tenemos que preguntarnos un poco hasta dónde tenemos que ir simplificando sin comprometer la información que queremos. Hay un problema que tenemos con la información, eh, y yo creo que no es solamente el sector educativo, pero acá la vivimos mucho, y es que queremos entender muchas cosas. Y muchas veces toda esa información que levantamos no la terminamos utilizando. Entonces sí nos dan unas pistas, pero hay un puente que es muy difícil entre qué cambios quiero yo con un programa educativo, qué información tengo que buscar antes para ver si esos cambios se realizaron o no, y qué tipo de instrumentos tengo que aplicar. Entonces, es una pregunta que me gusta mucho porque tenemos inmensas dificultades con eso, dificultades en un sentido positivo. Nosotros levantamos un montón de información que creemos que tenemos que hacer un poco más eficaz, bueno, más unos instrumentos más eficaces, pero estamos aprendiendo también. Ahora, sí es fundamental que todo lo que nosotros hacemos en los 5 programas que van dirigidos a instituciones educativas representen cambios en los aprendizajes de los estudiantes. Eso tiene que suceder. Si no, la inversión que hacemos sobre los docentes y los adultos no está funcionando. Entonces, estos diagnósticos que son pre y post sí son fundamentales. En líder y en diseño del cambio también aplicamos unos instrumentos que tienen que ver con competencias. No sé si tú quieres agregar alguna cosa de líder. Sí, bueno, Carla, contarte que, por ejemplo, uno de los programas de la Fundación, como es Líder en Mí, precisamente como lo mencionaba Juan Camilo, tiene un instrumento de entrada y de salida y lo que nosotros evaluamos también en esos instrumentos al final, digamos, del proceso de formación y acompañamiento que tenemos a 3 años con las instituciones educativas, es precisamente ver cómo se logró una transformación de esa gestión escolar. Este programa puntualmente pues le aporta precisamente no solo al desarrollo de habilidades de liderazgo y socioemocionales, sino que también impacta la gestión escolar y todo el tema de convivencia escolar. Entonces, pues sí, nosotros realmente lo que hacemos es que esperamos que una vez, digamos, terminamos nuestro proceso, pues haya sin duda un impacto o una transformación de esa gestión en el aula. Y adicionalmente también todos los programas tienen una estrategia de sostenibilidad que nosotros abordamos, digamos, desde cada una de las líneas programáticas y es darles herramientas para que una vez termine ese proceso de formación y acompañamiento de la Fundación Terpel con las instituciones educativas, ellos puedan continuar, digamos, desarrollando e implementando todas estas estrategias o acciones pues, digamos, a largo plazo, porque la idea es nosotros siempre, desde Fundación Terpel, también dejar esa capacidad instalada en las instituciones educativas. No que haya esa dependencia de que, claro, se fue la fundación Y se acabó. y se acabó, sino que realmente dejar esa capacidad instalada en los docentes, en las instituciones, para que puedan continuar
implementando estos procesos de formación. Gracias, yo es que por eso yo les dije, yo hasta para las preguntas difíciles, pero quería una cosita última y es algo que me quedé pensando, Carla, porque esta conversación de verdad es difícil. No todo tampoco es medible, no todo tampoco es diagnosticable. Entonces, en escuelas que aprenden, queremos que las escuelas, por ejemplo, cambien o mejoren, analicen y mejoren sus currículos enteros. Nosotros no podríamos, o haríamos muy mal tratando de hacer una evaluación de todo el currículo previo para después ver todo el currículo. Es muy difícil. Los documentos de gestión institucional, ¿sabes? No es que no son buenos o malos, sino que van cambiando en el tiempo. Entonces, hay unas limitaciones también. Pero bueno, esperamos con eso poder responderte un poquito de ese tema que es espinoso de las evaluaciones, los diagnósticos. No, súper, súper agradecido y la verdad es que comparto mucho con ustedes, sobre todo lo que decía la compañera, ¿verdad? Creo que como fundaciones que trabajamos con comunidades, nuestro objetivo, lo que siempre buscamos a través de nuestros programas es dejar esas capacidades instaladas, que al menos desde mi experiencia, yo cuando voy a la comunidad es como, ¿qué pasa si Fundación mañana sale de la comunidad? O sea, ellos tienen que tener esa capacidad de poder gestionar, poder darle seguimiento, monitorear, ¿verdad? Entonces, sí comparto mucho en ese sentido y mil gracias a los dos. Estela tiene levantada la mano. A Estela. ti, Carla, y Estela. Voy a esperar mi turno, no sé si hay alguien más. Pues, más un comentario, felicitarlos por la intervención. Me sumo, ¿verdad? Lo que estaba comentando Carlos, que realmente con esta presentación también nos dan un norte. Yo tengo ya un abordaje directo en escuelas de mis comunidades, porque hago abordaje ya en las zonas de influencia donde pues somos vecinos con las operaciones. Pero sí me he encontrado esos retos de los que conversábamos, que las necesidades son diferentes. Entonces me gustó mucho que hablaron del acercamiento con la Secretaría de Educación a un nivel de programas, porque yo he tenido mucho, pero a nivel de infraestructura, porque lo que más he potenciado en las comunidades por nuestro giro de negocio es el tema de infraestructura, obras comunitarias, obras y mejoramientos en escuelas. Entonces por ahí hemos ido muy bien, pero incluso haciendo todo esto sentimos que falta ese componente, como decía Carla, de fortalecerle sus capacidades, de cómo logramos que la comunidad vaya cambiando ese chip y esa mentalidad y abrirles como puertas a nuevas oportunidades, a un nuevo mundo que tal vez por la falta de, qué sé yo, de información, de la tecnología, que no la tienen, porque yo estoy hablando de zona rural, para ponerlo en contexto. Entonces, donde tenemos planta, molienda, centro de distribución, las zonas vecinas son pues comunidades rurales. Entonces hay muchas carencias. No puedo atender todas las necesidades porque hablamos desde agua, vivienda, exagerado, pero sí trabajamos mucho y creemos fuertemente en trabajar con aliados. Con las alianzas sabemos que podemos generar mucho más impactos, pues tenemos más fuerza y realmente nos apoyamos mutuamente para llegar a ver ese progreso y desarrollo que queremos en las comunidades. Pero sí, me he encontrado también con los retos a nivel docente, ¿verdad? Aquí muchos creo que tienen tal vez hasta más experiencia que yo con programas implementados, pero que cuando queremos llevar algo nuevo, que por eso dije, ha de ser por el tema de la sobrecarga, no se quieren sumar. O sea, en alguna vez escuché comentarios como, ay, no, más trabajo para nosotros, ¿verdad? Entonces sí, creo que también hay que trabajar ese componente inspiracional y vocacional, pues incentivarlos nuevamente. De repente creo que en el camino nos olvidamos el por qué decidimos estar ahí donde estamos, trabajar, digamos, yo en la gestión social. Entonces siempre de repente tendré que refrescarme que lo hago porque quiero ayudar a los más necesitados, quiero ayudar a la gente. Eso es lo que me inspira, porque a veces la falta de compromiso me impide que los programas sigan caminando y no puedo hacerlo yo sola, y aunque viniera con la Secretaría de Educación, necesitamos que esté la apertura, ya sea de la autoridad o directores educativos, así como los docentes, porque sin ellos difícilmente, por más técnicos que lleve, especialistas, consultores, no voy a poder generar esa transformación que dices en los niños y jóvenes. Entonces sí me pareció muy valioso la información. Ahí tal vez mi pregunta o consejo sería, ¿cómo puedo hacer esta conexión y inspirar y motivar, ¿verdad? Para que se sumen las autoridades educativas a estos programas. No que solo venga una indicación de la Secretaría de Educación, no, yo quiero que ellos quieran. No sé si me doy a entender. Te hace entender perfectamente, Estela, y me va a permitir un comentario que no es
sobre tu experiencia porque no la conozco, pero te voy a decir, es uno de mis caballitos de batalla de hace muchos años en Colombia. Y es que tenemos una forma muy desafortunada de acercarnos a los docentes. Y es que nosotros nos inventamos los programas maravillosos que nosotros creemos que van a cambiar el mundo y vamos y se los llevamos. Le decimos, mire, esto es y usted lo tiene que hacer. Y muchas veces no les preguntamos qué necesitan. Muchas veces no tenemos en consideración las obligaciones que ya tienen. Aquí en Colombia, por ejemplo, las obligaciones curriculares que tienen que tener. Yo tuve una experiencia muy regular hace algunos años con una mujer maravillosa, inteligentísima, un Obama Fellowship, un Obama Fellow, economista, de estas jóvenes mentes brillantes que se inventó un programa para la educación financiera y económica en el país y ella quería llevarlo a todos los colegios y la idea era un juego. Entonces es un juego que juegan durante la clase y los docentes llenan unas tablas y esa información se la mandan a esta fellow de Obama y ellas tabulan esa información y hacen investigación alrededor de eso. Eso es lo que yo me refiero que no se debe hacer en las escuelas. ¿A qué horas juegan el juego? ¿Durante qué clase? ¿Cómo ese juego está relacionado con su currículo? ¿Qué tiene que ver el docente con un juego? Entonces, tenemos que preguntarnos primero por los y las docentes, por sus necesidades y sus obligaciones. Cuando tocamos eso, yo creo que la inspiración se empieza a dar. Entonces, me parece muy lindo la Ok. reflexión que estabas trayendo, Estela. Y creo que Sandra levantó la mano. No, Juan, es que iba por esa misma ruta que tú planteas. Y creo que nos sucede a todos. Y es, a veces, aún con la misma comunidad, le llevamos proyectos y programas o que creemos le solucionan la vida sin preguntarle a ellos primero qué es lo que realmente están qué es su necesidad y cuál es la capacidad que se tiene. Y yo quiero resaltar de lo que ustedes nos han contado, Juan y yo, Yoma, es esa necesidad también de articular con la autoridad, en este caso, con los ministerios, porque el rector, los ministerios tienen unos objetivos, unas metas, unos indicadores que bajan en cascada y que llegan a la escuelita, si sea la escuelita más remota, ellos tienen también esos objetivos, esas metas. Hacer un retrabajo o traer cosas que les genere retrabajo, seguro que no va a suceder, que no va a suceder en realidad y no va a ocasionar el impacto. Entonces, resaltar ese trabajo que ustedes han hecho de ese diálogo entre lo público y lo privado. Creo que ahí vamos a tener que profundizar mucho más los cómo hacerlo, ¿sí? Algunas fundaciones dicen, no, qué jartera tener que trabajar con lo público, pero hoy el panorama nos está dando la posibilidad o mejor, nos está dando la alternativa que ahí es donde está la fuerza. De lo contrario, seguramente no vamos a llegar. Los recursos son limitados. Podemos tener recursos importantes, pero siempre son limitados. Y lo que queremos es que la escala y el impacto sea mayor. Entonces, creo que ahí ese punto que ustedes traen hoy en la lectura del entorno, de esa relación con lo público, es muy valiosa. Muy valiosa y ahí tendremos que ir profundizando también en los cómo, cada país con sus particularidades, pero definitivamente tenemos ahí unas posibilidades muy importantes. ¿Qué más de cosas? Vale. María Excelente. Alejandra, tienes María Alejandra, espera. Eso. Yo te voy a ¿ya? decir, Sandra, Dime. te voy a decir, Sandra, que además hay lo público son personas, son funcionarios que además muchas veces dependen de algunos gobiernos. Algunos nos gustan más que otros, algunos son más amables que otros, otros menos que otros. Entonces las relaciones también van cambiando con cierta regularidad y eso es un reto, digamos, fundamental de cómo nos relacionamos, de cómo nos acercamos. Pero nada, estuvo muy rico. No sé, creo Claro, que... pero no, nada es imposible, porque yo creo No, de que acuerdo. hay objetivos comunes De acuerdo. fácilmente, con las dificultades ideológicas y todo, pero poder encontrar un caminito, un objetivo común es mucho más viable. Y Gilma, yo te corté, tú ibas a decir algo, qué pena. No, está súper bien. Yo creo que iba a preguntar si había otra pregunta.
Y si podemos ir cerrando, hay algo que voy a hacer. Claro que sí, nos compartes la presentación, la vamos a compartir con todos, con toda nuestra comunidad de jueves de conocimiento. Creo que han dado en el punto y me voy a quedar acá con dos lecciones que nos van a servir mucho para lo que viene. Y es el tema de las alianzas público-privadas. Hoy en ocasión, digamos, de lo que ha sucedido en Sevilla, estamos llamados a coordinar el trabajo colaborativo. No siempre es con todos los que nos entendemos y nos caen bien. Las relaciones que dice Juan Camilo son diferentes, cambian, se transforman, son más fáciles, a veces más difíciles, pero lo que sí, el llamado y la tendencia de América Latina en este tema de inversión social privada es que es prioritario trabajar, colaborar, trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, pero va a ser absolutamente imprescindible trabajar con el sector público y el sector público cambia cada 4, 5, 6 años dependiendo del país en el que estemos y hay que trabajar con los gobiernos nacionales. Entonces me quedo con esta enseñanza de Terpel, con el gobierno nacional y con el gobierno local, que llama la atención en este tema de desarrollo territorial en el que estamos, por qué tenemos que hacer cosas leyendo el territorio. Y fíjense que los niveles de colaboración son macro, meso y micro. No son solo los gobiernos, sino es trabajar con los docentes, entender, empatizar, que es parte de la comprender, empatizar, ser flexibles con nuestras poblaciones, con los territorios con los que queremos hacer las transformaciones. Parte de gestionar las transformaciones es trabajar en equipo. Gestionar esas transformaciones significa también comprender al otro, comprender sus obligaciones, responsabilidades y necesidades y empezar a descargar también, gestionar transformaciones también pasa por esa empatía que nos permitirá también ser mucho más creativo a la hora de llevar nuestra oferta. Y me quedo ahí con esas cosas. Has dicho muchas más cosas con Camille, pero creo que Terpel nos enseña esto y me voy a quedar con estos porque luego se los voy a recordar en las siguientes sesiones que viene también, porque viene gestión de transformaciones, viene el tema del territorio, cómo leemos, cómo hacemos diagnósticos participativos. Entonces también quiero que eso es importante y lo he dicho a Juan Camilo y parte de su buena práctica es esa. Entonces, para que vayamos condensando como unos temas que no son Gilma, muy comunes. Gilma, y yo creo que este conocimiento en los temas de educación y de competencias, Juan Camilo, que yo y tú tienen y el equipo y muchos de los equipos de fundaciones que trabajan los temas educativos tienen, nos sirve mucho y les pedimos también el apoyo a ustedes, porque el objetivo al finalizar este año y con estos jueves de conocimiento es poder tener una guía de capacidades, o sea, las fundaciones, qué capacidades y qué competencias como instituciones, pero obviamente como personas debemos tener para poder abordar estos retos que cada día no son los mismos retos de hace 10 años, ¿sí? No son los mismos retos de hace 8 meses. El 20 de enero de este año, buena parte de la cooperación cambió. Ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? Hoy los retos son otros completamente diferentes. El mundo ha venido dando unas vueltas bien interesantes, los países de la misma manera. Entonces, el propósito nuestro sí es poder dejar esa guía, que los miembros de Red América, los aliados de Red América, tengan una guía de capacidades como fundaciones, pero obviamente, y ayer lo hablábamos con Gilma, en los equipos de trabajo, ¿sí? Hoy no podemos decir, no, es que no tengo una gestión de mi equipo de trabajo en temas de capacidades, es imposible. Hay capacidades que tenemos que fortalecer como equipos de trabajo y es necesario ahondar en ellos. Entonces, lo que sigue con Gilma es parte de eso y nos gustaría mucho, Juan y yo, a que nos acompañen en ese propósito y que nos ayuden a revisar de aquí a diciembre, ustedes que son expertos en estos asuntos. ¿Cómo lo ven? Cuentan con nosotros. Por supuesto Entonces, que sí, me Sam. parece muy rico. Gracias por tenernos en cuenta. Claro que sí. Y un placer haberlos conocido. Nosotros ya nos vamos retirando, pero un placer y cuentan con nosotros. Como les decíamos, un saludo muy especial de nuestra directora ejecutiva Marcela Montoya, que habría querido también estar acá. Gracias, Gracias. Estén bien. Gracias. Listo.
Que estén muy bien, me encantó el espacio. Gracias. Saludos desde Honduras. Vale, no hemos terminado. Antes de que se retiren, vamos a hacer un pequeño ejercicio colectivo que ya estamos acá. ¿Ya ahí me están viendo? Sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias a Terpel y esto tiene todo que ver para cerrar hoy, pues también nuestro jueves de conocimiento y poder hacer este ejercicio de inteligencia colectiva que queremos hacer. Como ustedes saben, este espacio, brevemente recordarles que el propósito es que nos reunimos todos los jueves inspirados en esos documentos de política de la CEPAL para poder para poder lograr conectar nuestro conocimiento y nuestra experiencia y adaptarla a las tendencias de América Latina de lo que viene de inversión social privada, de comunidades sostenibles. Y la idea es poder facilitar este espacio de diálogo y entrenamiento creativo para elevar esas capacidades, habilidades y experiencias en esas tendencias actuales. Entonces, esto ya se los he contado, pero vuelvo y les recuerdo que tenemos como 4 momentos en estos jueves de conocimiento: las experiencias, como lo acabamos de ver, el tema conceptual con los speakers, temas prácticos con instrumentos muy puntuales, como el de, por ejemplo, diagnósticos colaborativos que lo vimos el jueves pasado, y una experiencia de laboratorio, que es la que vamos a tener ahorita con inteligencia colectiva. Esta es vamos todos los días, todos los jueves, perdón, vamos viendo uno de estos temas. Ya hicimos tendencias del desarrollo, hoy cerramos lecturas del entorno. Vamos a hablar de ordenamiento social del territorio en estos temas de desarrollo territorial: qué significa, cómo se planea el territorio y cómo nosotros de una u otra forma incidimos en ese ordenamiento social del territorio. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana y cada tema tiene 2 jueves, y esto solo es así como para recordarles cómo lo estamos manejando. Pero para poder hablar y poder construir esa guía de la que hablaba Sandra, quiero recordarles que CEPAL, en su documento de las trampas del desarrollo, identifica 10 trampas del desarrollo. Nosotros, como Red de América, que estamos promoviendo que nuestra inversión social privada construya o aporte a comunidades sostenibles, pero tenemos 10 retos y la inversión social privada está en algunas áreas y no está en todas. Estos 10 retos que revela CEPAL, que identifica CEPAL, no están lejos de nosotros, o sea, nosotros ya lo sabemos. Sus 10 trampas tienen que ver con el crecimiento económico bajo en los últimos 10 años en América Latina, la elevada desigualdad, baja movilidad social y cohesión social de América Latina, las brechas en materias de protección social, eso tiene que ver con salud, trabajo y seguridad social, los sistemas educativos y de formación profesionales débiles. Y fíjense que ahora les muestro dónde estamos nosotros y cuáles son las preocupaciones de desarrollo en América Latina: alta desigualdad de género, desarrollo ambientalmente no sostenible y cambio climático, brecha digital, flujos migratorios intrarregionales crecientes, insuficiente integración económica regional y espacios fiscales limitados y altos costos de financiamiento. Si yo les pongo estos 10 trampas del desarrollo hoy, que es lo que está hoy diciendo CEPAL, ojo, estos son los 10 temas en los que tenemos que trabajar si queremos una comunidad sostenible, si queremos el desarrollo de América Latina. De esas 10, la inversión social privada de todas formas está en unos grandes sectores. Educación y inclusión económica suman los dos el 60% de los proyectos que tienen los miembros de Red América. ¿Sí? Entonces son dos sectores bien importantes donde hay un impacto, donde hay una transformación, donde hay una inversión. Pero también se trabaja temas de género, también se está trabajando temas de brecha digital con todos estos programas de STEM, se está también trabajando estamos tendiendo a tener mayores programas en temas de cambio climático, desde educación ambiental hasta soluciones basadas en la naturaleza. Y nos estamos preocupando por la financiación para el desarrollo, que es uno de los temas que desde Reamérica estamos promoviendo porque nos va a cambiar el panorama. Entonces, fíjense que ahí estamos en la tendencia. Esto lo debemos tener claro. En el siguiente cuadro, CEPAL dice, bueno, para yo abordar estas trampas del desarrollo, él nos da 11 soluciones. Uno es que frente al crecimiento económico bajo, poder focalizar en temas de productividad, ¿sí?
Entonces, hacer un crecimiento con base en el desarrollo productivo y ahí es donde va a priorizar la CEPAL, digamos, los esfuerzos, mayor desarrollo productivo para poder tener un mayor crecimiento económico. La idea es reducir la desigualdad, aumentar la movilidad y la cohesión social, fortalecer los sistemas de protección social, eso significa estados de bienestar, generar educación efectiva para todos con amplio acceso a la formación profesional. Y esto, por ejemplo, es un tema bien importante porque no es solo la calidad educativa que ahora nos preocupa, sino que las universidades están entrando en crisis y cada vez hay menores estudiantes en las carreras profesionales porque eso no garantiza la movilidad social o el cierre de brechas de desigualdad. Entonces ahí hay que pensarnos fuera de la caja cuáles van a ser las soluciones allí. Hay que avanzar en los temas de sociedad del cuidado para poder aportar en la desigualdad de género, hacer un impulso al tema ambiental y al cambio climático, especialmente a la resiliencia al cambio climático, transformación digital, migraciones seguras, ordenadas y reguladas, que significa también que ahí nos van a requerir un compromiso de la inversión social privada y de la filantropía en el tema de población retornada, de población no solo migrante y esos flujos migratorios que además son temporales, sino también de los retornos de migrantes, avanzar hacia la integración económica de América Latina y una macroeconomía para el desarrollo con una fiscalidad sana y fuerte, donde el mayor peso es que el sector público, el Estado, pueda responder a las demandas, pero sin ayuda hoy oficial para el desarrollo, y eso significa que el sector privado ahí va a jugar un papel bien importante y ahí tenemos que tener una coordinación para poder impactar. Entonces, dicho eso, son como las expectativas, que esto es lo que CEPAL nos está diciendo. Yo lo que hago es poner estas trampas del desarrollo, la priorización para la CEPAL de esas 10 temas que tiene la CEPAL, de esos 10 trampas del desarrollo. CEPAL dice, me voy a dedicar en el próximo año y medio a priorizar 4 transformaciones. Y todo digamos, su énfasis está en los temas de productividad, desarrollo productivo, reducción de desigualdad, movilidad y cohesión social, el tema de sostenibilidad y cambio climático y financiación para el desarrollo. Esos son los 4 temas que hoy las agencias de desarrollo, no digamos, lo pone CEPAL, pero cuando uno va a ver los otros documentos, cuando vas a ver la CAF, cuando vas a ver el BID, sí, y todas las agencias de desarrollo, estos grandes bancos de desarrollo y las agencias de desarrollo, estos 4 temas empiezan a estar en la agenda. Y también están, por supuesto, en nuestra agenda es cómo vamos a responder a ello. La inversión social privada de Red de América, es decir, la que nosotros, los que estamos aquí en Red de América, ¿dónde está? Está en inclusión económica y educación, esos dos en el mismo rango, o sea, la inversión está allí en esos 2 sectores y en menos del 20% está género, infraestructura comunitaria y cambio climático de los proyectos o de la inversión en dinero. Fíjense que donde tenemos nuestras apuestas es en esos 2, inclusión económica y educación. Y esos 2 sectores son grandes porque inclusión económica está desde proyectos productivos en cualquier área, rural y urbana, ¿cierto? Estamos ahí, incluso empoderamiento económico de las mujeres, también en temas de inclusión económica, donde los sistemas agroalimentarios cobran una mayor relevancia en materia de número de proyectos, pero en inclusión económica también hablamos de empleabilidad, habilidades para la vida y el trabajo, y muchos de nuestros miembros invierten en estos temas de empleo, primer empleo, empleabilidad y fortalecer capacidades para que las personas puedan acceder a los empleos formales. Y en educación, en lo que invierte, digamos, la mayoría de los miembros de Red América, cuando invierten en educación, están invirtiendo en calidad educativa, 1, nuevamente en capacidad, en educación para el trabajo, que es 2, y luego están trabajando todas estas metodologías flexibles para llegar a zonas difíciles, para atender población migrante que es transitoria, y para poder, digamos, cerrar las brechas que surgen en los temas educativos. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra inversión, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que nos está demandando América Latina. Entonces, este cuadro me parece importante para que lo vayamos viendo porque es decisorio, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando en América Latina de desarrollo y en dónde tenemos nuestra inversión? Y lo tenemos en 2 sectores
estratégicos, fundamentales, que obviamente atienden el tema de las trampas del desarrollo, pero entonces, ¿dónde deberíamos nosotros hacer mayor énfasis con esta discusión que hoy se da? Porque es importante que creemos una guía de capacidades entre todos, ¿cierto? Todos, es importante. Entonces, Irma, por lo que pero decía, regálame un minutito si me ayudas pasando la anterior. ok. Y ahí yo creería que es importante en este cuadro porque me parece este slide me parece muy interesante porque vemos cómo se está trabajando en la red, pero hay unos elementos que sería muy interesante poderlos incluir y es ese trabajo de las alianzas, sector público, privado y comunidades cómo lo estamos, si lo estamos viendo en general, ¿sí? O qué porcentaje se está viendo, creo que es fundamental, porque es el llamado también fuerte que viene hoy frente al tema del trabajo colaborativo de las alianzas o el trabajo intersectorial. Entonces, como para ponerlo, como para dejarlo ahí, para explorarlo un poquito más, solamente ahí. Dale, Carla. Sí, sí. Perdón, se me perdió la pantalla y no podía yo encontrarla. Gracias. No, coincido con Sandra, esta lámina creo que es muy esclarecedora, sobre todo entendiendo como dos cosas que sí me gustaría diferenciar. O sea, la parte de las trampas del desarrollo, que son los 10 puntos, ¿no? Los puntos que identificó CEPAL como importantes, no nada más la CEPAL, o sea, me refiero a que hay muchas instancias, ¿no? A nivel de tendencias y de financiación para el desarrollo, como Luis Sevilla, que comentaron también esto y que por cierto agradezco muchísimo el documento que nos compartieron del el resumen, ¿no? De los acuerdos de la conferencia en Sevilla. Entonces, y también esto abona a un documento que nos había compartido Sandra y que tuvimos una sesión también de tendencias a nivel global, no me acuerdo si a inicios de año, ¿no? Que la primera afectación era el tema del crimen organizado. Pero nada más me acuerdo como porque tenemos que ir viendo en esta lectura del entorno también los diferentes espacios de discusión que hay, cuáles son las diferentes tendencias, ¿no? Y no enfocarnos tanto en la CEPAL para nuestra guía. Hacia allá va mi comentario. No estoy decantando a la CEPAL, sino incluir la demás información que tenemos. La priorización que hace el desarrollo sobre estos, perdón, CEPAL, sobre estos cuatro temas, creo que es bastante importante. Se nos fue Gilma. Entonces, no te oímos, Sandra. Nos dejó solas, Gilma. Ya, Ajá, algo le debió pasar, espérame a ver. se ha deverido la luz. Sí, se desconectó la serie. Sí, puede ser la señal, me imagino. Ajá. Tú eres muy versátil, Estela. Perdón que abra paréntesis, pero ya andas que sí en la oficina, ahora en el coche, ahora, pero bueno, me encanta que Sí, siempre. por eso a veces por eso no puedo atender. Ahorita tengo que ir, tengo una actividad de voluntariado el 8 de agosto y nos pidieron hacer un video. Entonces igual tengo la visita técnica, voy a aprovechar a hacer el video ahí. No, si aquí ando el uniforme, se reiría en mi carro. Ajá, y ahorita voy en la reunión, pero normalmente no nos permiten, si voy manejando, ¿verdad?, atender llamadas o eso. Ahorita porque me paré en el garaje, pero ya estoy lista para salir al sitio. Pero no me quería perder este jueves de conocimiento porque la vez pasada no pude estar, ya hay como varios que no he podido participar y dije no tengo ninguna reunión de la operación, entonces no me voy a conectar. Entonces ya estaba lista temprano, bien pensé que eran las 8 de acá y estaba lista desde las 8. Pero Ah, lo qué importante es bueno. escuchar y me encantó. La verdad que me sirvió No, mucho la intervención. Estela, Sí. y cada uno de los jueves de conocimiento van a tener ustedes el video y las Ujú. presentaciones. Siempre es bueno, no Sí, todo el mundo puede estar y a veces entendemos también los tiempos del trabajo y demás. Pero la idea es que ustedes tengan esta información a la mano, ¿sí? Que puedan volver gracias. a la información. Algo le pasó a Sí, Gilma. ¿Qué le pasó a Gilma? no sé Esperemos. si habrá puesto, tal vez en WhatsApp, Ya revisen está su WhatsApp, entrando, sí. dice, ya estoy entrando. Pero sí, gracias, Estela. Y creo que tu visión, tu mirada nos va a ayudar muchísimo, así como las que estamos presentes, porque son
equipos que están en territorio, ¿no? O sea, yo Carla, no estoy en Sí, territorio, pero ustedes sí, creo que nos dan una mirada muy, muy interesante, igual que Carla, mi tocaya. no, y para nosotros, digamos, este año es un año bien difícil porque es un año político. Creo que hay otros países también que están en esta situación. O sea, ya tenemos un contexto mundial, porque hay que mencionarlo, que nos está impactando. La gente lo ve allá, las guerras y ve allá las problemáticas. No, nos pegan a nosotros, sobre todo a nosotros que somos los más vulnerables, siempre nos van a impactar. Entonces es bien complejo toda la situación que estamos viviendo. A nosotros a nivel de país nos va a tocar difícil y nos ha tocado difícil este año. Ya están, ¿verdad?, los temas políticos de por medio, pero nos vienen a impactar en nuestro quehacer, pues, diario, para optimizar alianzas, para optimizar recursos, ¿verdad? Se nos pone un poquito cuesta arriba, entonces hay que saber cómo manejar esto y poder seguir trabajando de la mejor manera. Es lo que nos queda, pues, a los que tenemos ganas, voluntad y estamos dispuestos a. Eso digo yo, eso es lo primero que hay que tener. Sí, Ya con eso, pues, vamos superando retos. claro. Y Sí. es parece ahorita lo que estamos diciendo, bueno, Sandra, ¿no? La parte de las alianzas público-privadas, porque creo que a veces creemos que nada más es trabajar como a nivel de gobiernos federales o, ¿no? Nacionales. No, es desde lo. Correcto. Entonces creo que esta mirada, lo global peca en lo local impacta en lo global, y creo que Ujú. yo ya reflexionaba con todo este tema de pues, las tendencias, de cómo estamos, es pues, que ya lo global se nos acabó. O sea, la financiación europea, toda la parte de cooperación europea está volviendo a lo local. Entonces, creo que ahí nos está tocando otra vez poner la mirada en lo local para que impacte en la parte global. Y Ujú. problemáticas ahorita a nivel Latinoamérica las tenemos muy, muy similares, ¿no? Muy similares, ¿no? Sí, A veces cree sí. uno que México no tiene los problemas que tiene Colombia o que tiene Perú, pero Son iguales y peor. peor, Sí. no. Y mira una situación solamente de paréntesis, lo que sucedió ayer con Brasil. Sí. Sí. O sea, cómo el presidente de los Estados Unidos introduce su nariz en una decisión que es netamente de Estado y que es del gobierno o del Estado brasilero. Entonces uno dice, bueno, Sí. esto viene cambiando y tenemos también creo que esta red lo que permite es generar esos espacios también de análisis y de mirar experiencias de otros, como decir, bueno, listo, venga, cómo le hacemos a esta complejidad? Ya regresó Listo, Gil. ya llegó Gilma. Perdón, no Ya. sé, mi computador falló en el peor momento y se desconectó, no sé qué pasó, pero bueno, Ya ya estoy estás. acá y afortunadamente como todo está en la nube, entonces voy a entrar nuevamente a la presentación. Buenísimo. Buenísimo. Sí. No, pues no, solo para cerrar la conversación que teníamos, Gilma, con el equipo, importante algo que me gustó que dijo Juan Camilo. Gobierno, pues el gobierno a nivel país y el gobierno local, porque yo también trabajo con mis alcaldías, lo llamamos acá, esto es importante las dos. Así como voy a trabajar con Secretaría de Educación, también debo de involucrar a la entidad, pues, de gobierno local. Entonces me encantó, definitivamente. Gracias. Sí. Y Es que ahí, y ahí, Gilma se la perdió la conversación. Estela, Me perdí Estela, la... y ahí en esos asuntos es para los equipos y para las personas que están trabajando, ¿cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esas capacidades que tenemos que fortalecer? Porque no es fácil y muchos le huimos al tema político, ¿sí? Sí, Pero ese diálogo con personas de administraciones, de las alcaldías, de los gobiernos locales, ¿cómo abordarlos? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué tener en cuenta? Eso se va dando en la experiencia, ¿sí? Pero muchas veces, y esto por la experiencia mío lo cuento, los equipos le huyen al trabajo con lo público. Y hay que sí, generar capacidades ahí, hay que generar esas competencias de diálogo, de de acuerdo. negociación, de también del cumplimiento y de evitar situaciones que muchas veces se presentan no solamente en lo público, no lo podemos generalizar, pero en los temas de corrupción, por ejemplo, que hoy las Ujú. empresas y de transparencia, que hoy las empresas están cuidando y las fundaciones están cuidando tanto. Entonces, yo creo que ahí es importante como ir a esos niveles de detalle, que es un poco lo que también hemos visto con Gilma. Gil, dale. Ok, Listo, bueno. listo. Gracias, Sandra. Nada más para terminar la idea que estaba yo exponiendo antes de que Gilma me dejara hablando sola.
No, lo que decía, bueno, son las prioridades de las transformaciones de CEPAL. Las que pones de Red América me parecen súper interesantes y creo que es importante que aclaremos que no es que sea, estas 5 prioridades, no es que sean las 5 prioridades de la red en su conjunto, sino que son las líneas de trabajo en donde están la mayoría de los miembros, que no significa que no sea importante atender las otras. ¿Sí me explicó? Para no Sí, generar total. y este enfoque, porque creo que también podríamos poner a discusión si tendríamos que, además de estos temas que estamos trabajando en la red, que muchos son inclusión económica y educación, la mayoría, que tendríamos que estar incluyendo de manera transversal en estas temáticas que abordamos como miembros, ¿no? Para no focalizarnos nada más al perfil de miembros. O sea, eso era lo que quería yo sumar a esto. Sí, no es exclusivo, digamos, y no es la priorización, sino es donde tenemos mayor número de proyectos o mayor número de, más el dinero de la inversión social privada se va a esos sectores, mayoritariamente, pero no es un tema exclusivo. Y lo que sí viene aumentando son más acciones en temas, por ejemplo, de cambio climático. Vienen aumentando. No lo iguala, pero es que la educación, por ejemplo, ha sido un sector prioritario para la inversión social privada, ha sido históricamente uno de los sectores con mayor inversión social privada, claro, y eso hace parte también de los cambios que empezamos a tener. Dale, Listo. Bueno, ya acá voy a terminar un poco y es un poco la guía de capacidades que nos inspira para nosotros es poder lograr varias tareas que son importantes. O sea, ¿por qué hacer una guía? ¿Cuál es el propósito de esa guía? Y con ustedes hablaba el jueves anterior, hace 2 jueves en realidad, hablábamos, bueno, cómo se imaginan esa guía, cuál sería el propósito y realmente lo que queremos proponerles es que esa guía logre desempeñar tareas de coordinación, de inversión, de innovación, e identificar y solucionar y solución de problemas, ¿sí? En realidad, ¿cuáles son los problemas más sentidos en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando en esa tendencia? Y cómo podemos nosotros llegar a coordinarnos, cómo podemos tomar esas esas decisiones estratégicas en materia de inversión, cómo involucramos todos estos temas de innovación y cómo realmente aportamos a la solución de problemas. Y para ello hay como unas cosas importantísimas de esto y es empezar a pensar el futuro. Nosotros desde el FIR de Panamá 2024 empezamos a hablar del futuro, de ese pensamiento futuro, de la perspectiva. Entonces es importante y es una invitación a empezar a pensar en el futuro, pero como la dinámica es tan cambiante, el futuro es tan incierto y las cosas suceden tan rápido, pues no tenemos todo ese tiempo para pensarnos el futuro, pero hay que tomar aire para pensar el futuro, pese a la dinámica, pese digamos, a la complejidad, frente a la premura, es importante pensar el futuro y ahí desde Reamérica vamos a empezar a promover ese pensamiento, esa perspectiva de futuro, a crear escenarios futuros. ¿Cuáles son esos escenarios que nos empiezan a invitar ese pensamiento de futuro? ¿Cuáles son esos escenarios probables que tenemos en el futuro? Y cómo logramos allí empezar a ver solución de problemas también desde verlo como unos riesgos. Si nosotros no nos anticipamos al futuro, lo que corremos es el riesgo ya de enfrentar temas y no de prevenir problemas, ¿no? Sino de enfrentar problemas en vez de prevenirlos y tenemos entonces esa invitación. Mejorar la eficiencia y la efectividad en la planeación y en las políticas. Y en las políticas no nos referimos solo a las políticas de Estado. Ayer hablábamos con Sandra de eso, las políticas institucionales, las políticas mismas de la inversión social privada, de la filantropía. ¿Cuál es esa política de trabajo colaborativo, de pensamiento futuro, de construcción, de aporte y demás? Entonces es mejorar también poder aportar en esa planeación y las políticas, como diría Hannah Arendt, las hacemos todos, la sociedad civil, el sector privado y el sector público, y no existiría un sector público sin una sociedad civil y sin un sector privado. Efectividad a la hora de abordar desafíos complejos y cambiantes y transformar modelos de desarrollo, en especial hoy
que nos cuestionamos cómo combinamos todos estos modelos de desarrollo en el territorio, pero luego cómo rompemos a veces con algunos esquemas de desarrollo, pero cómo hacemos el propio modelo de desarrollo de cada localidad y de cada territorio de acuerdo al respeto que le tenemos a los territorios y a las poblaciones. Y un reto de todo esto, pues, es disponer del financiamiento adecuado para desarrollar y mantener capacidades a lo largo del tiempo. Creo que es el reto que siempre se ha tenido y es un momento importante para pensar cómo abordamos los temas de financiamiento. Y creo que ahí es estratégico de América en conectar las experiencias antiguas, las experiencias nuevas y los escenarios que se están construyendo para poderlos dialogar abiertamente. Esta es Gilma, como la... Gilma, Sí. perdóname un minutito porque creo que ese de transformar modelos de desarrollo lo veo muy grande para un tema como Sí. Red de América. O sea, es algo en donde nosotros no tendremos una capacidad de poder hacerlo porque pues depende de unas cuestiones más macro. Yo lo acotaría más también al objetivo de la red, ¿sí? Como para tenerlo ahí como transformarlos, la esencia, las acciones o los desarrollos que se hagan en torno a comunidades sostenibles y desarrollo de base. Porque es que transformar modelos de desarrollo lo veo gigante y hasta ahí no llega nuestro accionar, Gilma. Vale. Bueno, listo. Entonces ahí lo dictaremos. Listo. Y en el otro tema, entonces este ya es como un cuadro súper sintético que nos proporciona CEPAL sobre esas capacidades top que son técnicas operativas de política o planeación, como nosotros lo estamos tomando, y de prospectiva, ¿sí? Entonces, súper importante solo hacer énfasis en la dimensión técnica, que es... Fíjense que las capacidades top en esa dimensión técnica, en esa capacidad técnica, tiene que ver con la forma en cómo nosotros planeamos estratégicamente y abordamos el ciclo de políticas, de programas o de proyectos, el tema de cómo incorporamos los enfoques transversales, ¿no? Todo este tema de enfoque de inclusión, de la agenda antirracista, del enfoque territorial. También el tema de los sistemas integrales de información, de no solo capturar los datos, sino analizarlos para la toma de decisiones. La evaluación, que seguirá siendo importante en esas capacidades técnicas. Una cosa que es importante es la coherencia entre los mandatos normativos y la capacidad de las organizaciones, un poco como de una u otra forma, y lo hemos hablado en muchos contextos, cada país tiene unos retos importantes en esos mandatos normativos. De una u otra forma, se ha venido cercando, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, el tema de la filantropía, cómo juega, entonces, cómo esos mandatos normativos nos dan más o menos juego o nos empiezan a poner esos retos. Mecanismos de rendición de cuentas es importante y una cultura del aprendizaje continuo de gestión de conocimiento que obvio es muy importante porque es mi tema, pero porque realmente nos permite generar una cultura permanente de aprendizaje y no retroceder, aprender de lo aprendido y no retroceder, digamos, en las iniciativas nuevas. Entonces, bueno, acá les voy a devolver nuestra primera sesión de inteligencia colectiva. Hacíamos como unas preguntas. Uno era sobre los retos de las comunidades sostenibles y contestaron al unísono capacidades y sostenibilidad. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos nosotros como equipo para lograr comunidades sostenibles? La primera respuesta que logró una mayoría es temas de capacidades y el otro de sostenibilidad, o sea, cómo sostenemos esas comunidades sostenibles, cómo se hacen procesos de largo aliento, estratégicos, estructurales, que permitan realmente llevar a cabo eso y mantenerlo en el tiempo. Cuando preguntamos cuál sector considera mayoritariamente prioritario, es bien particular esta respuesta porque ganó participación, gobernanza y liderazgo. Y este sector es uno de los sectores en el que menos programas y proyectos tenemos y menos inversión. Y es lo que dice Carla. Si bien allí estamos mayoritariamente, nuestras preocupaciones ahora están en otro lado. Y ganó participación, gobernanza y liderazgo. A mí me encantó descubrir eso. Eso traducido en el lenguaje del desarrollo de base y de las primeras líneas metodológicas del desarrollo de base tiene una palabra y es democracia. Y eso responde realmente a la crisis que hoy estamos teniendo, ¿sí?
me llama la atención mucho esto, porque efectivamente nosotros, hubo una época en Red América que se trabajó muy fuerte en ese aspecto y después se dejó. Esto me llama la atención, porque es de las bases, de los principios del desarrollo de base. Así es, Ana. Y bueno, y una de las respuestas en esto de la guía, yo que he hablado tanto de esta guía con Sandra, le digo mis preocupaciones, ella me dice que me complico y demás, pero fíjense que hay una capacidad que mayoritariamente ganó y que ustedes colocaron, y era no sé, la capacidad entre las técnicas operativas de política de planeación y de perspectiva es políticas estratégicas, o sea, de planeación. ¿Cuál es la capacidad que ustedes consideran relevantes? Y yo creo que esto tiene mucho sentido porque realmente si no logramos ser estratégicos, las actividades que se derivan no van a tener mayor impacto. Realmente necesitamos tener una capacidad estratégica, un pensamiento estratégico, lograr planear estratégicamente, poder tener unas políticas y una programación realmente coherente en estos temas. Entonces, ganó políticas estratégicas. Si nosotros tuviéramos que elegir una capacidad de estas guías top, es de políticas y planeación estratégica. Entonces, esa fue la respuesta que ustedes nos dieron. Y bueno, yo no he editado ninguna respuesta, entonces ahí está el respaldo, y esto es lo que han respondido, me parece muy chévere. Cuando les pregunté lo básico, bueno, ¿qué entendemos por una guía? Volvámonos un pasito atrás. ¿Qué es una guía? Entonces todos nos imaginamos un paso a paso, una ruta metodológica, un orden en los procesos, una orientación de acciones, un mapa de acciones y en especial todos estuvieron de acuerdo en que esa guía debía tener casos exitosos. Yo creo que una cosa neural de Red América en este tema de conocimiento es poder destacar las experiencias de nuestros miembros, conocer otras, pero creo que todos están de acuerdo en que los casos, buenas prácticas, conocer los casos es muy importante. Cuando preguntamos cuál acción requiere elevar capacidades y cuál, no hay ningún acuerdo. Todos contestaron algo distinto. ¿Sí? O sea, ahí tenemos que trabajar colaborativamente. Pues ahí no tenemos, Sandra, Nicolás y yo no tenemos mucha tendencia de nuestro grupo porque no hubo acuerdo y hubo un voto por cada una de esas que pongo ahí. Entonces dice análisis, desarrollo, planeación, monitoreo, evaluación, líneas bases, enfoques, estrategias y tecnologías. Fueron las respuestas, pero cada una las agrupé resumidamente, pero todo tuvieron un voto. O sea, no tenemos, si nos tuviéramos hoy que poner de acuerdo con elevar capacidades en un tema, no tendríamos un acuerdo en qué sería la siguiente capacidad. ¿Y cuál es el formato? Si hubo consenso. Debe ser diverso, debe ser pedagógico, debe ser creativo, debe ser un cuento, debe ser interactivo, debe ser una historia animada, debe ser muy visual. Y esta respuesta pues también a Red América nos da una luz de, ok, quieren algo divertido, quieren algo muy creativo, entonces ya lo tenemos claro, eso es un problema, pero vamos a tener que hacerlo muy creativo. Entonces, quería devolverles la respuesta, me parece súper importante porque en estos temas de votación hay acuerdos, a veces no tenemos acuerdos y significa entonces que allí debemos tener una discusión mayor para poder tener unos acuerdos sobre las formas, sobre los propósitos y demás, pero estas fueron como las respuestas que ustedes colocaron en la pasada sesión donde hicimos este tema de inteligencia colectiva. Entonces, Sandra, si tienes alguna... Bien, ¿qué vamos a seguir? Entonces, ¿cómo sería nuestra guía top de Red América? Entonces, nos hemos propuesto 5 pasos para hacer esa guía top. La primera es tener un acuerdo sobre el propósito de la guía. Nosotros les estamos dando una propuesta, pero cuando creamos colectivamente puede haber una deconstrucción de la propuesta y una propuesta nueva, pero lo que queremos es que esa guía permita elevar las capacidades para lograr una inversión social privada, estratégica y con impacto en las comunidades sostenibles, que es nuestro foco, ¿no? O sea, queremos es que esa guía nos oriente,
para que la inversión social privada realmente contribuya de manera efectiva a las comunidades sostenibles, que sea estratégica, que tenga ese impacto que hoy tanto nos preocupa. Entonces, la idea de esa guía es poder tener ese ABC, ¿no? Esos casos exitosos, esa conversación que tenemos. El paso 2 es que vamos a tener que identificar los retos. Entonces hay que identificar los principales retos que tiene el ecosistema hoy. Hoy nosotros esa guía tiene que responder a esos retos. Parte de lo que hemos venido haciendo es empezando a identificar esos retos: desigualdad, crecimiento, financiamiento para el desarrollo, coordinación, alianzas, ¿sí? Pero de todos esos retos tenemos que identificar cuáles son los retos a los que vamos a responder. Luego, las claves. Hay que reconocer las capacidades claves en las que se debe trabajar. Nosotros siempre tenemos que hablar en positivo. Creo que es algo que siempre ha hecho Red de América, y es hablar en positivo. Nosotros ya conocemos, yo siempre les he dicho, todos conocemos, todos tenemos una experiencia, no todos somos expertos. Hay que reconocer qué capacidades tenemos, pero luego qué capacidades claves en las que debemos trabajar. La inteligencia artificial es el mejor ejemplo. Nadie llegó, o sea, cuando yo estudié pues no había inteligencia artificial, por lo tanto no tuve las capacidades. Hoy, con esta dinámica tan importante, pues tenemos que adquirir ciertas habilidades y ciertos conocimientos que nos ponen a la vanguardia. En mi época era pensamiento crítico, hoy hay que tener pensamiento de futuro. Antes no teníamos inteligencia artificial, hoy tenemos que abordar los temas de inteligencia artificial. Entonces hay unas capacidades claves, unas capacidades estratégicas, hay unas capacidades de pensamiento, hay unas capacidades operativas, pero en cada una de ellas es clave cómo debemos trabajar. Seguramente ahí vamos a reconocer hoy pensamiento de futuro, resiliencia, adaptabilidad, son capacidades con las que debemos trabajar y con las que seguramente muchos de los que estamos aquí, pues no nacimos porque era otro momento, ¿sí? De la historia, pero que debemos adquirir y que seguro las tenemos. El paso 4, y bueno, tendremos que identificarla para nuestra guía. El paso 4 es los cómo, conocer instrumentos y prácticas, que es lo que venimos haciendo jueves tras jueves, conociendo esas prácticas, esos instrumentos que de una u otra forma nos van a permitir identificar las claves de las capacidades. Y en el paso 5, colaborar, trabajar en equipo para definir y priorizar, que será el gran reto de la guía, es trabajar a 40 pares de manos, 40 cerebros diversos, divergentes y demás, pero trabajar, que es el reto no solo de América Latina, también de nosotros, tenemos que trabajar colaborativamente. Entonces, ¿cómo colaboramos? Y así vamos a plantear este ejercicio de inteligencia colectiva para que podamos tener nuestra guía. No sé si hay preguntas hasta acá. Listo. Sandra, yo te voy a proponer dejar hasta acá. Tenemos unas preguntas en el Menti, pero la vamos a hacer la próxima semana. Solo las preguntitas, porque es como responder sin pensar, casi mentiras. Es como un poco, hay unas preguntas que es lo que les debe al corazón y otras preguntas mucho más estratégicas que nos van guiando en esta construcción de la guía. Tenemos el resto del año para construir esa guía. Vamos a ir poco a poco, jueves a jueves, como ir avanzando, pero hoy queríamos traer esto de nuevo, esta discusión de nuevo de por qué estamos reuniéndonos los jueves, por qué estos temas de tendencia, por qué los tenemos que discutir, y es porque no hay una orientación en el mundo sobre eso. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para establecer nuestra propia posición frente al financiamiento del desarrollo, frente al tema de las tendencias del desarrollo, frente a las comunidades sostenibles y cómo lo vamos haciendo y cómo nos vamos transformando. Ilma, yo creo que ahí Carla decía cuando tú te congelaste, Desconecté. sí, te desconectaste, decía algo que es importante, y es que la mirada está volviendo a lo local. Y ahí Red América ha trabajado mucho en el tema del desarrollo de base. Y hay elementos que son claves, y en las competencias y en las capacidades creo que es importante también reconocer ese trabajo que se ha hecho anterior, porque hoy vuelve a tomar vigencia, hoy se toma una vigencia bien importante. Entonces, tenerlo presente como en el marco que tú estás poniendo. Y otra cosa es validarlo con todas las fundaciones, porque este es un ejercicio en donde no vamos a estar todos, obviamente,
pero luego tenerlo presente en el cronograma de la validación con todos los directores, con todos los equipos o líderes de las fundaciones, para que podamos tener esta guía. Y esta guía es supremamente importante. Red América hizo un trabajo muy interesante de la conceptualización de comunidades sostenibles, pero esto creo que baja ya a la esencia, ¿cierto? A la esencia de darle como forma a ese que fue la conceptualización que se hizo en el año 2019. Así Y es. obviamente en el contexto actual que nos cambian muchas cosas. Sí, y que no hay una sola mirada, ¿no? Que también es importante saber y entender que no tenemos una sola mirada, que hay Exacto. muchas miradas y que respetar esas muchas miradas. Y que esto es tan dinámico que ni uno mismo sabe que es. Cambia todos los días que Pero nos el da guía, documento de la por eso semana es pasada guía. ya quedó Y por eso es atrás. guía, es una Ajá, guía. Y es exacto. la idea. Yo ahorita que Listo. decías, Gilma, que la guía tiene que ser un producto entretenido, creativo, y que decías es un problema, yo creo que lejos de ser un problema va a ser un happy problem, ¿no? De Sí, sí, cómo- sí. Sí. A ver cómo le hacemos más creativo. Ya, radionovela me parece que es importante también. Ya veremos. Pero bueno, no, gracias. Súper interesante y creo que es importante lo que dice Sandra. También plantear momentos de validación en la construcción y tocando base de lo que vamos avanzando los que estamos por acá los jueves, ¿no? Tal cual. Bueno, con esto entonces vamos a cerrar, Sandra, tus últimas palabras y agradecerles siempre el espacio. Solamente abrazos y besos para todas. Hoy estamos todas por aquí, vi a Ricardo. Ya se Sí, fue. se fue hace Ah, poquitito. bueno, Ahí me entonces ahí sí, escribió. a todas abrazos. Ahí está mi querida Vale, María muchas Alejandra. gracias. Cuídense mucho, hasta luego. Bueno, un Gracias. abrazo. Vale. Abrazo, que estén Les bien. Chao, agradezco. chao, chao. Cuídense. Chao. Chao, Estelita. Sí, entonces yo no sé qué Ahora Estela ya está estaba. en la comunidad. No, 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 no. Bueno, es una bala. Multitask, multitask. Cuídense mucho. Chao, chao.